Buen día, sí, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Estoy usando el micrófono de la computadora, eso no sería práctico. Ahí vamos a ver qué puedo hacer. Es que ayer anteayer se me regó el micrófono, el audífono, ¿no? Que tenía estoy usando uno viejito, pero parece que me está fallando. La voy a intentar otra vez. Hola, jóvenes, ¿me logran escuchar ahora? ¿Se escucha, ingeniero? Ah, uf, me salvé. Ahora sí. Algo ya está fallando en esto, ¿no? El cable se lo dobla, alguna vez se fue. Bueno, volvamos avancemos entonces, vamos a la anterior clase vimos un poquito que fueron los registros, ¿no? Ahí descubrimos que muchos hardware ya traen, ¿no? Ellos ya traen su propia memoria, ¿no? Ellos lo hacen obviamente por razones de velocidad, ¿no? Y en general, digamos, todas las memorias que traen los hardware son de baja calidad, ¿no? O sea, son lentas. Lo bueno es que por lo menos gastan poca memoria, poca electricidad, digamos, ¿no? Poca electricidad. La memoria de la impresora, por ejemplo, del plotter, ¿no? De otros más. Con excepción, obviamente, de la tarjeta de video, porque por razones comerciales, obviamente, tienen que hacerlo lo más rápido, ¿no? Que tengan todas las prestaciones, que se haga más eficiente, obviamente, ¿no? Y utilizan una tecnología de la RAM, ¿no? O sea, por eso que son caras, ¿no? Son caras. Pero hay otros dispositivos, jóvenes, que no utilizan, ¿no? Memoria, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el mouse y el teclado no utilizan memoria, ellos no traen memoria, perdón, pero sí utilizan memoria. No traen memoria ellos, por eso son baratos, pero utilizan memoria. ¿Cómo se llama esa memoria que usan de la RAM? ¿Tiene su nombrecito? Memoria compartida. Compartida, ¿no? Claro, compartida del lado de la computadora, no del lado del dispositivo, ¿no? Claro, y se usa memoria compartida, claro, pero ellos no están compartiendo nada, el que está compartiendo es nuestra computadora. Muy bien. Ahora sí, podemos ir un ratito a la pizarra, pasar al siguiente tema. Voy a ir entonces me tocaría 3.3. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver lo que se llama, ND Computer. Computer. En una cotización, jóvenes, que me han enviado para una portátil. A ver si la tengo a mano, se la quiero mostrar para que entiendan esto que me está diciendo, ¿no? Mientras su compañero se une, voy a intentar abrir lo que les estoy diciendo. ¿No? Disculpen que los retrase un poquito. Dice, bueno, voy a escribir un poquito y después se los muestro. Se me digregó un poquito, pero bueno. Bueno, lo voy a compartir un momentito, no estoy cambiando de tema, solamente quería mostrarle un poquito. Aquí hablaba voy a compartirlo primero y después hablamos. Es impresionante, ¿no? Cómo ha crecido el hardware, pero están demasiado cara, ¿no? Pueden verlo, ¿no? Esto está en Excel, es una proforma que me han mandado. Dice, computadora portátil marca Lenovo, dice, de 128 bits, ¿no? Claro, lo he leído de la caja el tipo, ¿no? La mayoría sí maneja, ¿no? Maneja, la gente que vende computadoras maneja, digamos, todas las cosas, sí, lo manejan, por supuesto. Pero dice de 128 bits, miren acá, ¿no?
de 128 bits. Entonces, si leemos en una caja, como en esta, él ha sacado la caja, ¿no? Ahí en la caja ha dicho ahí, dice Lenovo, bla, 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 ¿no? Tiene su modelito, ¿no? Su modelito Lenovo A50, ¿no? Tienen su forma de codificar ellos, ¿no? ¿Verdad? Y dice, en la caja, obviamente en la caja, normalmente en la caja de esta computadora cara, digamos, como la de él, dice de cuánto es la computadora, ¿no? NBit Computer, vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, yo se lo pongo en la pizarra. Le quería mostrar, miren, algo que me ha mandado, algo real, ¿no? Que me ha mandado. Esto de 128 bits significa que voy a instalar un Windows de 128 bits. Para empezar, no existe, ¿no? Después vamos a bromear con la pregunta que acabo de hacer. La pregunta que acabo de hacer es totalmente ridícula, pero quiero que ustedes, después vamos a bromear con eso cuando veamos los dos conceptos, ¿sí? NBit Computer y NBit Code, ¿no? Vamos a mirarlo. Muy bien, entonces comparto, vamos a la pantalla y digamos, yo quiero ponerme entonces en la caja de una computadora. En la caja de una computadora se lee, está en inglés, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué sé yo? 64 o 128, ¿no? 64 bits. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa? ¿Su arquitectura? Sí, su arquitectura, pero algo más, digamos, para que está completamente correcto. El su arquitectura es 74 bits. Pero algo más, ¿qué más me dice? No se sientan avergonzados, ¿no? En serio lo digo como una declaración jurada. Muchos profesionales no saben qué significa eso. Muchos profesionales no saben. No creo que sea importante, ¿no? En su vida profesional, ¿no? Pero digamos, por curiosidad deberían saber eso, ¿no? Yo bromeaba, ¿no? Decía, si me dicen 64, que digamos, un alumno me pregunta, ¿no? Me dice, ¿qué es 64 bit computer? Y yo no sé, digamos, ¿no? Pero no quiero quedar de ignorante. Digo, por no decir no sé, ¿no? Pero digo, 64 bit computer significa que el Windows que usa es 64 bits. Esto no estaría mal porque Windows es un software. Ellos tienen otra medida. Esta es una medida de hardware, ¿sí? Comencemos por ahí entonces. Esta es una NBit Computer, NBit Computer es una medida, digamos, una medida relacionada con el hardware. Una medida de capacidad, estamos, ¿no? Una medida, o un término del hardware, ¿no? Una medida del hardware. Ojo, no del software. No del software. ¿No? Entonces recuerden eso, es una medida de hardware, no de software. No es software. Entonces, si yo hablo de Windows, ya estoy hablando más calma, porque esta es una medida de hardware, tal como lo vieron en la clasificación que nos mandaron. Dice 128 bits, ¿no? De 128 bits, me dice. Claro, tío, parece la pinta, ¿no? Para decir, oye, comprarla, está barata, ¿no? Me está dando eso, ¿no? Bueno, el detalle es ¿no? ¿Qué me quiere decir NBit Computer? Vamos primero por parte y vamos después charlar un poquito. NBit Computer significa que la computadora, perdón si estamos repito, la computadora, como hablamos aquí, ¿no? De un solo saque, de un solo envión, digamos, ¿no? De un solo saque, así decimos acá, ¿no? De un solo a la vez, digamos, ¿no? Si queremos ser más formales a la vez, ¿no? De un solo saque procesa NBit. Ese es el detalle. Entonces, de un solo saque, ella es capaz de procesar N bits. Entonces, si me dice 64 bit computer,
ella es capaz de procesar 64 bits, en suma, en resta, en lo que ustedes quieran. Su CPU es capaz de procesar 64 bits de un solo saque. Es harto bueno el 64 bits. ¿Se imaginan los números que se pueden desarrollar con 64 bits? 2 a la 64, imagínense un numerango, ¿no? Por si acaso los hindúes decían que 2 a la 64, cuando se cumpla ese tiempo, iba a ser el fin del mundo, por ejemplo. Entonces, es un numerango, ¿no? 2 a la 64. Es decir, ellos son capaces de procesar de un saque 64 bits, ¿no? Aquí está, este sería el N, ¿no? Obviamente, ¿no? Este es el N. 64 bits computer. Otra medida, jóvenes, otra medida que es la que también define, ¿no? Define esta potencia. Esto significa que el bus de datos, tranquilo, le voy a aplicar que yo sé que lo han visto en la arquitectura, pero voy a hacer recuerdo. El bus de datos es de n bits. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver el bus de datos con el procesamiento? Lo que pasa es que el bus de datos, ¿no? Es el que traslada, ahí sería lo mejor, es que traslada los datos desde la RAM hacia la CPU y viceversa. Es el que traslada. El bus de datos es de n bits. Entonces, el bus de datos es... ¿Qué es el bus de datos? El bus de datos es aquel que desde la RAM traslada a través... Este es el bus. Este es el bus. Entonces aquí tiene n bits, ¿no? N bits. O sea, n hilos, ¿no? O sea, n hilos. N cables, digamos, ¿no? N cables tiene acá. Y lo transporta a la CPU. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa. Entonces, el bus de datos manda información por acá y también de vuelta, ¿no? De ida y de vuelta. De ida y de vuelta de la RAM, él transporta a la CPU. Recuerden como vimos el esquema de John von Neumann, ¿verdad? Entonces, en la arquitectura de John von Neumann, ellos hablaban de un cerebro que ejecuta las instrucciones de la RAM. Pero todos sabemos, no necesitamos ser armadores de computadoras ni nada, todos sabemos que cuando abrimos nosotros nuestra tarjeta madre vemos que la RAM está por allá y la CPU está por allá, ¿no es verdad? Nosotros lo vemos que están separadas. Y normalmente la RAM es de una empresa y la CPU es de otra empresa. No sé, la RAM es Kingston, no sé de qué marca será, de las buenas. Y la CPU es Intel o Ryzen, no sé, lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? La tienen también. El detalle, jóvenes, es que ¿cómo hace para transportarlo? Necesita el bus de datos. Claro, al decir que tiene n hilos significa que el bus de datos es un bus en paralelo. ¿Sí? El bus de datos es un bus en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Comentario, ¿eh? Comentario de Delphi. El profesor anterior me dijo que solo me refiero a Delphi. Digamos, bus en paralelo, ¿qué significa? A ver, recuérdenme, ¿alguien ve cómo sería? ¿Ahora me están escuchando? Sí, ingeniero, paralelo, que están los dos juntos. O sea, claro, si son, por ejemplo, de buen paralelo, digamos, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es que significa retirarse, por ejemplo, no que estoy escribiendo ejemplo concreto, ¿no? Es que esta significa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de 4 bits, de 4 bits. Pues quiere decir que tiene 4 cables, ¿no? Entonces son 4 bits, entonces hay 4 hilos, 4 cables. Y digamos, los bits pasan de una sola ráfaga, ¿no? Esto se hace por ráfaga, no se hace por... No sé, inventémonos que sea. Ellos pasan en una sola ráfaga, una ráfaga, en una sola ráfaga, estos bits pasan de un lado al otro. No es que uno se adelanta, no. Él agarra una ráfaga que se llama bus. ¿Sí? Entonces, de una sola ráfaga, él agarra la ráfaga, ¿no? Todos los bits se van de un solo saque, digamos, van del lugar de origen a lo de destino. El bus de datos se lo da dos cosas, ¿no? De la RAM a la CPU y de la CPU a la RAM. Claro, ellos tienen todo un chip que los controla, ¿no? Tienen un controlador, obviamente, ¿no?
y tienen una velocidad, ¿no? A veces la velocidad de la RAM, jóvenes, no es compatible con la del bus de datos, ¿no? Entonces, ahora intentan hacerlo todo, ¿no? Que cada vez, pero en el tiempo no le podíamos poner cualquier memoria, ¿no? Porque el bus no lo soportaba. O el bus era muy rápido para la RAM o al revés. Había una tolerancia, ¿no? Una tolerancia, si no la máquina se colgaba. Así de simple. La máquina se colgaba cuando hacíamos eso, digamos, ¿no? La máquina se colgaba si es que haríamos una RAM más rápida que el bus o viceversa, ¿no? Entonces, recuerden, agarran los bits, se ponen ahí y de un solo saque viajan del origen al destino. Ese sería un bus en paralelo. ¿Y cómo sería un bus antes de cerrar este comentario, cómo sería un bus en serie? ¿Cómo sería? ¿Un bus en serie? ¿Cómo sería? El otro tipo de bus, ¿no? El bus en paralelo es más caro, obviamente, ¿no? Pero el bus en serie, ¿cómo sería? Que va uno por uno. Uno por uno, pues no le queda otro, ¿no? Al pobre. Entonces es un solo hilo, ¿no? Un solo hilo. Y van pasando ráfaga por ráfaga. Entonces, estos necesitan ir pasando ráfaga por ráfaga. Entonces, esto, en cada ráfaga, viaja un solo bit. Está además preguntarle una pregunta muy obvia, respuesta obvia. ¿Cuál bus es más rápido? La respuesta es muy obvia, ¿no? En paralelo, pues, ¿no? Obviamente. Yo lo veo esto porque aquí, por ejemplo, esta es una carretera de cuatro carriles, digamos, ¿no? Obviamente los 4 autos, bueno, no que parta un auto primero y después otro, no, todos parten y todos llegan. Pero dense en cuenta, obviamente, ¿no? Aquí de un solo saque guardamos 4 y allá tiene que ir un auto, después otro auto, después otro auto, ¿verdad? Obviamente, en paralelo es más rápido, ¿no? No sé si hay una excepción a esto, ¿no? Pero el bus SATA, el que va a los discos duros, por ejemplo, es serial ATA. Él trabaja en serie, ¿no? Y es bastante rápido, ¿no? Su minería es impresionante, ¿no? El bus SATA es patentado, ¿no? Esta tecnología. Pero es interesante cuando el SATA trabaja con el CD, se llama PATA, Parallel ATA. Y otro es serial ATA y otro es Parallel ATA, ¿no? Cuando trabaja con el CD. Es una tecnología, obviamente, que no sé cómo lo logra para que sea rápido. Es más rápido que los buses esos, de repente no lo conocían ustedes, son unos buses de color cremita, ¿no? De color así, celestito, cremita, medio gris. Medio gris, así lo que había antes los buses para conectar a los discos duros. ¿No se conocieron alguna vez? No importa, yo sé que ahorita ustedes trabajan con... alguna vez han destapado su máquina, han visto un cablecito rojo, digamos, ¿no? Que va de la tarjeta a su disco duro. El rojito, ese es el parte. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Entonces, esto significa, jóvenes, que en el bit computer, más que todo se lo mide por la capacidad, ¿no? De que un solo saque pueda procesar, ¿no? N bits. Entonces, si digo 128 bit computer, ¿a qué se refiere? Ahora, ayúdenme ustedes, para que yo le entienda la proforma que me mandó ese vendedor. Que tiene la capacidad de procesar 128 bits de datos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? En una sola instancia. Y que su bus de datos tiene ¿cuánto? 128 bits. 128 bits, ¿no? Entonces el bus de datos mide la potencia del hardware. Claro, porque no... eso es un estándar hoy en día, ¿no? Que el bus de datos mide la potencia del hardware. Si voy a procesar 128 bits en un saque, obviamente tengo que trasladar 128 bits en un solo saque. Más adelante vamos a ver una historia muy real que hace alguna cosa diferente, ¿no? Una cosa diferente. Vamos a conocer, jóvenes, el registro
ya puedo decir la palabra registro, que ya también significa. El registro MDR de la CPU. Entonces el registro quiere decir que es como una variable, un lugar de memoria, pero que está donde en la CPU, ¿no? Registro MDR de la CPU. Esto significa Memory Data Register, ¿no? MDR significa un comentarito, MDR significa Memory Data Register. También se lo conoce coloquialmente, o sea, en forma vulgar, digamos, en forma como acumulador. Como acumulador. Y lo que pasa es que MDR es mayormente para las tecnologías Intel, entonces, pero en todo se lo conoce como como ACC, ¿no? Es el acumulador. No es que va a acumular un valor ni nada, sino que va a copiar. Más que todo porque va a copiar, va a acumular los datos. Entonces, digamos que yo estoy importando todo legal, ¿no? Con contrabando. Como hace yo siempre comento aquí, por aquí cerca hay una señora que ella vende en la ramada, por el lado de la ramada, vende electrodomésticos. Y veo que llegan sus camiones, ella lo hace, yo creo, ¿no? Que lo hace todo legal, ¿no? Llegan unos camionzotes grandotes y traen que cocinas, que heladeras, ¿no? Que todo eso. Mayormente en línea ven, también hay aire acondicionado. Pero la señora pues no va a ir a dejarle a la tienda, digamos, en la ramada todita esa camionada, ¿o no? Se imagina, ¿no? Ella, digamos, importa, qué sé yo, 30 cocinas, 20 refrigeradores, 10 freezer y 50 aires, digamos, aires acondicionados. No va a llegar pues y lo va a poner en la tienda de la ramada. No, necesita un acumulador. Y ella lo tiene. Tiene un galpón así con un tinglado, o sea, con calamina, y ahí ella va y lo guarda, ¿no? Ella va y lo guarda, ahí los pone hasta que sean ocupados. Claro, eso es lo que hace, ¿no? Solamente ya cuando necesita, va de su acumulador, de su almacén, y lo lleva a la tienda, ¿no? Para ser procesado, ¿no? Para ser vendido. ¿Qué significa entonces? Quiero decir que el MDR es un registro de la CPU que guarda los datos que llegan y se envían desde la RAM. Entonces, el MDR, o ACC si quieren llamarlo, el MDR guarda los datos que llegan desde la RAM o que se envían a la RAM, ¿no? O que se envían a la RAM. No sé si estoy escribiendo bien, pero ahorita lo graficamos. O que se envían a la RAM. Es un registro de la CPU monoclonal. Entonces, esto significa que los datos vienen de la RAM y esos se almacenan en el MDR. ¿No? Ellos se almacenan en el MDR. Entonces, aquí viene de la RAM, vienen los datos. De la RAM vienen los datos. Y aquí en la CPU hay un registro ahí que se llama MDR, ¿no? Un registro. Este es la CPU. Entonces, los datos que llegan de acá, por el bus de datos, obviamente, se almacenan en el MDR. ¿Sí? Se almacenan en el MDR. Bueno, la CPU, jóvenes, va a agarrar y va a procesar esos datos. Esos datos, entonces, va a un lugar que se llama núcleo de la microprogramación. Bueno, ahora con la palabra core, ¿no? Pero va a la microprogramación. Tranquilo, vamos a ver qué significa eso más adelante. Va a los microprogramas. Esto, por ejemplo, le llamó, Intel le llama core, ¿no? Esto vamos a ver core. Entonces, este de acá viene, ¿listo? Lo procesa ahí. Entonces, llega una instrucción acá, ya puede llevar en varias, y va y lo procesa. Igual que yo digo que esta señora que tiene su tienda en la ramada, que es de electrodomésticos, a ella le llegan, digamos, su camión, y ella lo guarda en su MDR, digamos, ¿no? En su almacén, un tinglado que tiene. Y luego, ¿qué hace con eso? Ella lo va enviando a su tienda, ¿no? Después agarra un camioncito, lo que sea, y lo manda a su tienda. Dice, están faltando televisor, está faltando heladera, entonces lleva 2 heladeras allá, ¿no? De esa manera trabaja. Entonces, los datos que llegan al MDR son
llegan al MDR y del MDR recién pasan a ser procesados, ¿no? A ser procesados por la CPU. ¿Se entendió hasta aquí o está complicado? ¿O no me hago entender? ¿Lo puedo volver a explicar, Inge, por favor? Claro, de la RAM llegan los datos, ¿no? Vamos a trabajar con instrucciones, llegan datos también, pero instrucciones, ¿no? Pasan de la RAM y de la RAM llegan al MDR. Y luego, la CPU, desde el MDR, esos datos son procesados por la CPU. Ya son procesados por la CPU, pero primero llegan al MDR. Por eso digo, el MDR es como si fuese un almacén, ¿no? ¿Se entendió o no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ingeniero. Quiero todo claro. Ok. Ahora, jóvenes, eso es lo que hacen, ¿no? Eso es lo que hacen. Agarran de la RAM, van al MDR y del MDR es procesado en la CPU, ¿no? En la CPU. Nosotros vamos a hacer un curso clásico, jóvenes, de una sola CPU, pero obviamente también vamos a mencionar qué pasa si una CPU tiene varios núcleos, ¿no? Varios cores, ¿no? Varios cores. También hasta le enseño por qué se dice core y por qué se llama kernel, digamos, hay una diferencia. Ambos lo traducimos como núcleo, pero hay una diferencia en a qué se refiere, digamos, ¿no? Aunque algunas personas siempre exageran, ¿no? Le llaman core a la cosa de eso. Pero bueno. Ok. Entonces, en definitiva, ¿qué es una N-bit computer? Entonces, como le mostraba yo acá en lo que me mandaron, esta proforma que me mandaron dos máquinas, ¿no? Ambas son de 128 bits. Aquí le mostraba. Entonces, imagínense, a mí me lo mandó eso, ¿no? Me lo mandó eso, claro, pues le dio una caja, ¿no? Vale, no, vienen con su cajita, una chiquitita, ¿no? Igual que todas, ¿no? Y ahí dice, a un ladito, en la parte más, en la parte, digamos, más delgada, ¿no? De la caja, dice, debe decir 128 bits computer, ¿no? Y cuando me llegue la caja, así que adquiero esta máquina, se la voy a mostrar. Entonces me dice computadora de 128 bits. Digamos que yo no sé, le pregunto, ¿no? ¿Qué significa esto de 128 bits? Ustedes, si quieren volarse, me dicen, es que te van a instalar un Windows de 128. Estoy bromeando, ¿no? Estoy bromeando. ¿Por qué estoy hablando macanas, Juan? Al principio de esta clase les mencioné. Porque si hablo de Windows, ya es software. Esto es una medida de hardware. ¿Estamos de acuerdo? Estoy en otro colectivo, como decíamos en nuestros tiempos. Yo estoy hablando de qué sé yo, de algo y este compañero me responde de otra cosa. De otra cosa. Hola, hola. ¿Qué responderían ustedes? Dice 128 bits. ¿Qué significa, compañero? ¿No? Alguien le pregunta, ¿qué significa que sea 128 bits? Por eso digo, uno bromea, dice 128, te vas a tener un Windows 128, no conozco Windows 128, a empezar. El detalle es que no se puede procesar, estoy mezclando hardware con software. Al hablar de Windows ya es software en el sistema operativo. Esta es una medida de hardware. ¿Cómo le responderían hoy? A ver, anímase a responderle a esa persona imaginaria. ¿Qué le respondería? Que sería la cantidad de bits que puede procesar en un solo saque la computadora. Perfecto, ¿y qué más? Y que es la potencia del hardware. ¿Qué más? Y son los hilos, la cantidad de hilos. Su bus de datos es de 128 bits. 128. Su bus de datos es de 128 bits. ¿Sí? Eso quiere decir que su bus de datos es de 128 bits. Es lo más fácil de ver, ¿no? Es que el bus de datos es de 128 bits. ¿Sí? De 128 bits. Claro, por añadidura, que van a que no siempre voy así,
Por añadidura, entonces él ya es capaz de procesar 128 bits de un saque. ¿Sí? 128 bits de un solo saque lo puede procesar. Entonces, mayormente relaciónenlo, aunque no siempre fue así. Cuando digo 128 bit computer, ustedes entonces en su mente digan, el bus de datos de esta computadora es de 128 bits. Bueno, es una locura, digamos, ¿no? Porque yo he visto desde el año 87, 88, digamos, que yo comencé a aprender todo esto. Y la primera computadora de PC, digamos, fue una de 8 bits, ¿no? De 8 bits. Mientras que después fue de 16, digamos, 16 bits no estábamos tranquilos. Ahorita una computadora de 128 bits, imaginen ustedes la circuitería que tiene que hacer para soportar eso. O sea, la tecnología, ¿no? Para poder soportar todo eso. O sea, es impresionante, impresionante. Yo sé que ustedes lo ven como algo normal, ¿no? Pero como yo lo he visto, crecer, digamos, es impresionante tener una computadora de 128 bits. Ingeniero, una consulta. Claro. Cuando hablamos de los bits, ¿hacemos referencia a la velocidad del hardware o nada que ver? No, nada que ver. Completamente nada que ver. Es solamente la capacidad de procesamiento. Si ella es lenta por procesar, esa es otra historia. Listo, muchas gracias. ¿Ok? Digamos, yo soy capaz, qué sé yo, no sé, digamos, de hacer, digamos, varias cosas al mismo tiempo, digamos, varias cosas las de un solo saque. Pero el tiempo que tardo, esa es otra historia. Esa es otra historia. ¿Sí? Esa es otra historia. Muy bien. Ok, tenemos 5 minutos y quiero cambiar de tema. Voy a poner el título por lo menos y podemos hacer una pausa comercial. Entonces, esto se entendió, ¿no? Recuerden, esto de MLR almacena momentáneamente los datos que vienen en la CPU para luego ser procesados. No, tranquilo, voy a aplicar después que son muchos programas. También le voy a aplicar la velocidad de la CPU. Muchas personas ahora, y se vio también como una declaración jurada, muchos profesionales, obviamente no de la Gabriel, ¿no? De la Gabriel nosotros somos atrevidos, ¿no? Por más que el profe no nos enseñe, nosotros aprendemos, ¿no? Pero que no saben en realidad qué significa la velocidad de la CPU. O sea, ¿qué dice tu velocidad base de 2 GHz y esta dice de 3 GHz? Escojo esta porque es mayor, digamos, pero no entiendo por qué. En realidad, las máquinas tienen la misma velocidad, porque trabajan a la velocidad de la luz, digamos, a la velocidad de la electricidad. Después vamos a entender por qué, digamos, lo que pasa es que hace el trabajo más rápido que esto. No significa que sea más veloz. Solamente que, obviamente, por añadidura, digamos, hace los trabajos más rápido. Pero vamos a explicar con toda la calma. ¿Okay? Ahora vamos a ver en el bitcode, ¿no? En el bitcode. Y seguramente ustedes habrán leído, que dice, ¿no? Por decirlo, ¿no? Delphi dice, Delphi es un lenguaje de 32 bits. Ya por eso trabaja 32 bits. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ingeniero, no está moviendo su pizarra. No se ve, gracias. Gracias. Siempre por tener, porque yo no estoy mirando. Gracias. Me olvidé, ¿ves? Qué barbaridad, ¿no? Típico, ¿no? Ahí está. Disculpen, N-bit code, ¿no? Nosotros le decimos N-bit computer, es una medida de hardware, ¿no? A decir código, ¿qué significa? ¿Comentario? Si digo code, ¿a qué se refiere? Comentario. Code igual código igual software, ¿no? ¿Verdad? Claro. Ustedes habrán visto cuando han presentado una tarea o algo así. El profesor no está pidiendo, no he hecho el código para esto. O mostrarme tu código, no. El profe no está pidiendo que codifiquemos el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, al decir code no más directamente ya es código, es software, ¿no? Entonces es una medida de software. Una medida de software. Entonces la respuesta la vemos después de esta pausa comercial que vamos a hacer.
porque se nos está acabando el tiempo. Hacemos una pequeña pausa comercial y luego continuamos. Y luego nos conectamos al mismo link, ¿no? Al mismo enlace. Entonces contamos en 3, 2, 1, 0. Recording. Recording in progress. Ok, faltan 7 compañeros, pero solamente he dicho, me aburrí, esto ya lo sé, ya lo vi antes o lo vi en arquitectura de computadora. Bueno, no hay problema, no pasa nada, yo no tomo asistencia ni me presentan deber, ni esa macana. Ok, jóvenes, cuando nosotros comenzamos a programar, por ejemplo, comenzamos a conocer Delphi, porque nosotros lo hacíamos antes a pulso todo. Nos vino el Delphi 1.0, lo pueden buscar, era de 16 bits. No he explicado todavía qué es NB Code, ¿no? Tranquilo. De 16 bit code, o sea, era 16 bits. Y después apareció el 2.0, digamos, ya que era de 32 bits. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿No? ¡Qué belleza! Yo la verdad que a Windows y a Delphi le agradezco mucho porque igual que muchos colegas docentes que son de mi edad, ¿no? Mario López, que sea de Isaga, Miguel Peinado, todo lo que son de mi edad, digamos, le agradecemos a Delphi y a Windows porque nos ha dado de comer, digamos, esa es la verdad, no hemos ganado dinero con eso, ¿no? Esa es la verdad. Delphi era, me recuerdo que Miguel Peinado le dice, el poderoso le decía, ¿no? A Delphi. Porque tenía todo, digamos, todo para que podamos desarrollar, ¿no? Claro, ahorita Delphi sería ya un poquito fuera de lugar, porque ahora más se hace el front-end, se lo hace en páginas web, ¿no? Mayormente. Muy bien. ¿Alguien me dice qué quiere decir que Delphi es un lenguaje de 32 bits? N bits, ¿no? N bits. ¿Qué quiere decir eso?
Es una medida de software, ¿no? Una medida de software. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Alguna idea? ¿Saben qué hacía yo con ustedes? Agarraba el título, me iba a Google, lo buscaba, y se lo digo para el profe. Y listo, pero voy a decir, wow, ¿cómo sabes? Eso lo haría yo. Hacía falta nomás este repasito, nomás. Siempre digo que hace falta este repaso. Esto significa, jóvenes, que las instrucciones, ¿no? También los datos, ¿no? Voy a incluir los datos también. Los datos y las instrucciones con que trabaja el lenguaje tienen a lo sumo, 32 bits. Están codificados en 32 bits. Ahorita lo veo. Entonces, lo voy a anotar allá, que significa NB code, ¿no? Entonces, NB code significa que el código, ¿no? Código, software. Entonces, NB code, yo voy acá, un momentito, le doy espacio, entonces sería NB code, ¿qué significa? ¿Cómo lo traduce el software? NB code igual. Significa que las instrucciones, bueno, y los datos también, ¿no? Y los datos que se transportan, ¿no? Porque las instrucciones también transportan datos. Y los datos, valores, ¿no? Que se transportan, vamos a ver más en el centro. No sé si puede hacerlo, pero lo van a ver ustedes que dice move EAX para valor, ¿no? Como es a 32 bits, entonces no es solamente una instrucción de 32 bits. Y los datos que se transportan ocupan a lo sumo n bits. De repente no se entiende bien, paciente. Oye, la computadora, ¿qué es lo que entiende la computadora? Ceros y uno, bits. Claro, solamente bits. Entonces las instrucciones, jóvenes, jóvenes, la CPU lo lee como binario, aunque nosotros lo anotemos en modo texto en nuestro programa. El compilador lo convierte a binario. Eso se llama lenguaje máquina. O sea, código máquina, lo que ustedes llaman, los códigos de máquina absoluto, tienen su nombrecito, ¿no? Entonces, pero la CPU solo entiende unos y ceros. Eso lo sabemos de introducción a la informática. El compilador lo que hace es que nuestro texto que escribimos, ella lo compila, o sea, lo traduce a unos y ceros, ¿no? A unos y ceros. Entonces, para que lo entiendan un poquito, vamos a hacer algo ridículo. Pone lo mínimo que se ha tenido han sido de 8 bits code. Entonces, lo que va a hacer aquí el profesor es una ridiculez. Pero es para que se entienda, nada más. O sea, los codes, digamos, son de 8, 16, 32, 64, 128, estará ubicando, ¿no? Es 2 a la n. Es un múltiplo de 2 a la n. Nuevamente, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits. ¿Sí? Bueno, ahorita no hay juego de instrucciones de 118 bits. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Verbigracia, por ejemplo, y nada más, no estoy teniendo ejemplos con ejemplos. Vamos a una abreviatura, cuando lean un libro, una página web, lean el ejemplo, y decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un juego de instrucciones con N, que sea 2 bit code. No existe esta computadora, no existe, eso lo imaginé porque nada de entender. Si tengo 2 bit code, ¿vale? Si tengo 2 bit code, entonces tendremos, muy apurado, 2 bit code, entonces tendremos n igual a 2 a la n, o sea, 2 a la 2, igual 4 instrucciones. 4 instrucciones como máximo. 4 instrucciones como máximo. Entonces, debo inventarme, qué sé yo, tengo 0, 0, son 2 bits, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Estoy contando 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, qué sé yo, esta instrucción 0, 0, digamos, significa, no me escriben a 0, me escriben aquí modo normal. AX igual a 0.
sería AX igual a X. Estos son registros de la CPU. No se preocupen, son instrucciones. O sea, ¿qué hacemos con 2 bit code? Tenemos solamente 4 instrucciones. A lo sumo existe, ¿no? Existe una gran existe. Este nomás es su broma de cosas. Es para que lo entiendan, ¿no? Porque no es italiano, entonces tiene que sé yo, esto que sea así, esto que sea X igual a X. Entonces, esta instrucción llega a la CPU y la CPU hace lo que está pidiendo, que en nuestro programa hace esto que ven acá. ¿Se entiende, joven, o no? ¿O no? No se logra entender. Sí, en general se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, imagínense, nosotros queremos hacer un programa para esa computadora y no sé qué rayo íbamos a hacer con 4 instrucciones, digamos. No se puede hacer nada, pues, ¿no? Es muy poquito lo que se puede trabajar, digamos, ¿no? Lo que se puede trabajar, ¿no? Con esas 4 instrucciones. Sigamos. ¿Qué pasa si tengo, qué sé yo? Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. N igual a 3 bit code. ¿Cómo te digo? Insisto, no existe ese tipo de solamente nada. Ahora, ¿cuánto ya tendremos? Tendremos, ¿cuánto? 2 a la 3 igual 8 instrucciones, ¿no? Como máximo, no tenemos nada más. O sea, vamos a incluir, digamos, 0, 0, 0, 0, 0, 1, así, ¿no? Estoy contando en 0, 1, 2, no sé, 0, 1, 1, etcétera. No, son de 3, ¿no? 2 al cubo, claro, está bien. Sería hasta 1, 1, 1, ¿no? Pongo un puntito suspensivo, ustedes conocen esto bien, habrán 7 instrucciones. Cada uno significa algo, ¿no? Significa algo, no sé, ven a inventarme, que sea muy en longitud, no sé. Digamos, AX igual a 0, no sé, así, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos 8 instrucciones ya para poder trabajar. Wow, son más canas, ¿no? No se puede con eso. O sí se puede. Es muy poco. Es muy poco, pues no hacemos nada con 8 instrucciones a lo sumo, ¿no? O sea, imposible. No ponemos mucho trabajo. La primera PC del mundo, jóvenes, nació con 16 bit code. 16 bit code. Si tengo 8 bit code, antes de hablar de eso, ¿qué significa? La cantidad de instrucciones que se puede procesar. Claro, a veces no lo implementan todas, ¿no? 2 a la 8 sería 256. No lo implementan todo, sino que las instrucciones a lo sumo tienen 8 bits. A lo sumo tienen 8 bits. Entonces, pero digamos, si queremos, como máximo tendría lo que dice usted, 256, o sea, 2 a la 8 instrucciones, ¿no? 2 a la 8 instrucciones. Pero la forma de cómo se codifican las instrucciones, ¿no? A eso es el N-bit code. ¿Se entendió? Entonces, volvamos a la pregunta original que dice, Delphi es de 32 bits. Entonces le dije, ¿no? Le comenté la verdad. Delphi 1.0 era una computadora de ¿a qué estoy hablando? Disculpen, por favor, mirar un mensaje ahí del director de carrera. Él decía, si yo digo, ¿no? Delphi 1.0 es un lenguaje de 16 bits. ¿Qué significa? Que las instrucciones que usa, ¿no? Al compilar son a lo sumo de 2 a la 16 bits. No, de 16 bits. Ah, 16 bits. Claro, 2 a la 16 es la cantidad de números que podemos formar con 16 bits. O sea que las instrucciones a lo sumo son de 16 bits. Son de 16 bits. ¿Se entiende bien eso o no, Juan? Está complicado. ¿Está complicado o se entiende bien? Bueno, y también los datos que se transportan también son de 16 bits.
A lo sumo, ¿no? De 16 bits. O sea, 65.000 de 0 a 65.535, ¿no? En caso de 16 bits. Si fuera de 8, a lo sumo de 8, ¿no? A lo sumo de 8. Entonces, el bitcode, ¿con cuántos bits a lo sumo se representan tanto los datos como las instrucciones? ¿Me hago entender? ¿No tanto? ¿Está complicado, jóvenes, o no se entiende bien? Cambiemos de tema. Sigo Windows 32 y Windows 64. ¿Cuál es su diferencia? La cantidad de instrucciones. Claro, más que la cantidad de instrucciones, la cantidad de bits, ¿no? Con la que trabajan sus instrucciones y sus datos. Windows 32, ¿qué significa? Que él trabaja con instrucciones de 32 bits, ¿sí? Con instrucciones de 32 bits, a lo sumo, ¿no? Entonces, cada instrucción a lo sumo ocupa 32 bits, 32 bits. Y los datos que maneja también son de 32 bits. Muy bien. Lo veo un poquito que no me están captando. Estoy anotando aquí preguntar en el examen, en el report. ¿Está complicadito esto o no? No, ingeniero, solo que a veces se le escucha un poquito entrecortado. Ah, no me digas, está entrecortado, solamente va a ser por mi, no sé si la velocidad de internet o mi hardware, digamos, Pero sí, ingeniero. mi auricular. ¿Se entiende, no? Se entiende. Ok. Una de las cosas buenas es decir, resulta que hay un juego de instrucciones, ¿no? Un juego de instrucciones de 16 bits con el que nació el 86, digamos, el 88. Y ese juego de instrucciones, lo que pasa es que los programas escritos en eso deberían correr en los CPU más grandes, digamos, no más modernos. Entonces, una CPU lo que hace es, cuando inicia el sistema operativo, le dice con qué juego de instrucciones voy a trabajar, ¿no? Con qué juego de instrucciones a trabajar. Eso quería hacerlo en la próxima clase, ¿bueno? Quiero que lo maduren un poquito esto. Por ejemplo, si yo tengo programas de 16 bits, por ejemplo, ¿no? Y lo quiero correr en Windows 10, en este Windows 10 que tengo yo acá de 64, ustedes deben tener 64 también, lo corre. Porque la CPU puede trabajar con instrucciones también de 16 bits. Sí, hay una especie de juego de instrucciones. Yo quiero hacérselo un ejemplito. Un ejemplito, como siempre, los ejemplos ridículos del profe, ¿no? Por ejemplo, va a ser un ejemplo ridículo del profe con los bits, o sea, así de 2 y 3, digamos, para que le entienda por qué, digamos, una CPU más moderna puede, una CPU, digamos, que, o un sistema operativo que tiene 64 bits puede correr de 32, digamos, pero no al revés, ¿no? De 64 de 32, ¿por qué puede correrlo, digamos? Si, digamos, ya sus instrucciones son de 64 y vos me estás dando instrucciones de 32. No, oye, ellos lo pensaron, obviamente, ¿no? Si lo hacen al pie de la letra, no podía correr unos 64 al 32. Pero ellos obviamente, tienen la capacidad de poder correrlo. Uno lo asume, que porque es más grande, corre el más chico. No es tan así, no es tan así. Porque ya es otra CPU. Pero eso, como nos quedan 4 minutos, podemos hacerlo la próxima clase, ¿no? El próximo viernes. ¿Tienen alguna consultita sobre esto? No se preocupen, les voy a mostrar por qué. Voy a seguir insistiendo en el bitcode para que ustedes me entiendan. ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. Pasen buen día. Los espero el próximo viernes a las 7:15 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.